Bien, vamos a continuar con la creación de aplicaciones en Java NetBeans para poder conectarnos a una base de datos en MySQL. Esta vez ya haciéndolo con la programación orientada a objetos. Primero voy a abrir el MySQL para crear una base de datos. Mi base de datos va a ser BD alumno. Voy a crear una tabla que se va a llamar TV alumnos, punto y coma acá al final, y acá en paréntesis enter, enter, tab. Ya. El alumno va a tener un código que va a ser el tipo entero. Va a ser auto increment para que se genere solo. Tiene que llenar los nombres. Con esos datos nada más. Código, nombres, apellido paterno y apellido materno. Es una tabla simple. Entonces primero seleccionamos estas dos filas, damos en ejecutar en el rayo, luego seleccionamos la tabla y le damos a ejecutar y ya está. Ya está creada mi base de datos, la voy a guardar en una carpeta que también voy a crear. Save Script As. Voy a seleccionar el escritorio. Mi nueva carpeta se va a llamar BD alumno también. Ingreso a la carpeta BD alumno. Ya está. Ahora voy a abrir el NetBeans. Voy a crear una nueva aplicación. New Project. Java Application. Siguiente le voy a poner un nombre similar a mi base de datos. BD alumnos, le voy a decir que se guarde en la carpeta que he creado. Voy a quitar esto y le voy a dar en finalizar. Una vez hecho esto, voy a crear primero una clase para poder crear mi conexión. Java Class se va a llamar BD conexión y va a estar en el paquete útil. Ya está, aquí creamos rápidamente la conexión. Public Static Connection del Java SQL. Le coloco un nombre, Get Conexión. No pongo nada entre los paréntesis. Abro llave, Enter. Creo un objeto del tipo conexión. Lo igualo a null. Aquí empiezo a crear el try catch. Class for name. La ruta del driver. Punto y coma final. Ahora le digo que la conexión va a ser igual al driver manager.
punto get conexión. Primero le voy a pasar la ruta, se podría decir. Dos puntos / localhost / el nombre de mi base de datos, que es bd alumno, coma, otras comillas, el usuario por defecto del MySQL y la contraseña, que es 123, punto y coma final. Acá un mensaje de error para que me muestre el error en caso haya alguno. Bueno, le hacemos null y acá le escribo return cn, porque lo que me va a retornar es justo lo que yo quiero, la conexión. Y ya estaría nuestra conexión. Vamos grabando. Ahora voy a crear otra clase que va a ser, como vamos a programar orientado a objetos, vamos a utilizar el modelo MVC, modelo vista controlador. En este caso vamos a utilizar vamos a crear un Java class que va a ser el nombre de mi tabla. En este caso se trata de la tabla de alumnos, entonces mi clase se va a llamar alumno, que va a pertenecer a un paquete llamado model. Le doy en finalizar. Aquí se crea el paquete o package y adentro está la clase que es alumno. Borramos todo esto. Ya. Aquí lo que voy a hacer es, se podría decir que un modelo de lo que es la tabla, la TV alumnos, que tiene código, nombres, apellido paterno y materno. Entonces aquí en el model voy a colocar esos mismos campos o atributos. En este caso el código, que es entero, ahí está. Entonces ponemos int código, luego colocamos el siguiente, que es nombres, perdón, es el tipo string, luego apellido paterno y materno. String también. Ya está. Ahora lo que tengo que hacer aquí en el model, en esta clase, es crear los constructores y también los métodos de acceso, es decir, los getter and setter. Entonces aquí colocamos clic derecho, insert code, constructor, y lo vamos a pasar primero así, sin señalar ninguno con check. Lo dejamos así. Se crea un constructor vacío. Ahora vamos a crear un constructor nuevamente, insert code, pero con los checks. Ya está, le damos en generar. Ahora los métodos de acceso, getter y setter, insert code igual, acá está getter and setter. Marcamos todo de acá arriba y se marca todo, y también marcamos este check de aquí para hacerlo privado, generar. Y ya está. Al hacer esto no solamente se generan los métodos de acceso getter and setter, sino que también las variables que habíamos creado aquí en la parte de arriba se colocan en privado. Eso es lo que tenemos que hacer en el model, según nuestra tabla. Si nuestra tabla fuera profesor, tendríamos acá una clase que se llama profesor, y también añadiríamos sus campos y crearíamos los constructores vacíos y con parámetros y los métodos de acceso getter and setter. Ahora vamos a crear otro paquete, Java Package, y le vamos a poner DAO. Así se va a llamar el paquete. Y dentro del paquete vamos a crear una interfaz, Java Interfaz. Mi interfaz se va a llamar alumno DAO. Así se va a llamar mi interfaz, que va a estar en el paquete DAO. Finalizar, y ya se crea la interfaz. Crear algunos métodos, por ejemplo, public
yo si quiero agregar alumnos a esa tabla, entonces crearía mi método public void que se llame agregar, y entre paréntesis le pediría algo para agregar. En este caso, si yo quiero agregar a mi tabla alumnos justamente datos de alumnos, es decir, alumnos, entonces tengo que aquí entre paréntesis colocarle una variable del tipo, o un objeto mejor dicho, del tipo alumnos. Alumno, control alt barra espaciadora. Ahí me aparece la clase alumno que pertenece al paquete model, que es donde yo tengo el modelo, como había dicho en un principio, de mi tabla con los datos que puedo agregar. Entonces esta clase ya tiene los datos que son código, nombres, apellido paterno y apellido materno. Entonces al yo pedirle aquí entre paréntesis que me pase un alumno, puedo añadirlo con los campos correspondientes, con los campos que tiene esa clase. Entonces le digo enter y creo una variable, puede ser un objeto alumno también. Se llaman igual, pero la diferencia es que que está con mayúscula es la clase, que es esta que está aquí. En cambio el que está con minúscula es el objeto, por eso se diferencia. Pero aquí tranquilamente puedo escribir X, igual funciona, pero yo lo dejo en alumno. Otro método podría ser para mostrarlo. Si yo quiero mostrarlo, ¿dónde lo quiero mostrar? En una tabla, claro, en mi formulario, en una tabla, ¿no? Entonces esa tabla necesita un default table model para poder ser mostrado. Entonces escribo de public default table model, al enter, control al espacio, y selecciono el default table model. Le pongo un nombre, listar alumnos por decir. No le voy a pasar nada entre los paréntesis y pongo punto y coma. Aquí sí le tengo que pedir algo porque voy a agregar. ¿Qué cosa voy a agregar a mi base de datos? Datos que ingrese manualmente en el formulario. Entonces tengo que pedir esos datos, por eso es que tengo que agregar. En cambio en listar no necesito pedirle nada, porque esos datos ya están en la base de datos y van a ser mostrados con este método. Bien, entonces esto es lo que se haría en la interfaz. Ahora crearíamos un nuevo paquete, clic derecho, new, package. Esta vez se va a llamar DAO implement, porque vamos a implementar esta interfaz, la vamos a implementar en una clase que vamos a crear en este paquete. El nombre de nuestro paquete se va a llamar DAO implement. Le damos en finalizar, se crea el paquete, clic derecho, new, class, java class, y le vamos a llamar, igual que el implement se puede llamar alumno, DAO, y le voy a añadir implement. Ya está, le doy finalizar y ya está, me crea aquí la clase. Borro esto. Ya. Ahora lo que yo quiero hacer es implementar estos métodos que he creado en la interfaz. En esta interfaz yo he creado estos dos métodos que son agregar y listar, solamente dos métodos. Entonces aquí en el alumno DAO implement le voy a decir justamente implement para implementar esos métodos. Implements y el nombre de mi interfaz, que se llama alumno DAO. Le doy control al barra espaciadora y se importa inmediatamente en la parte de acá arriba. Ahora me señala un error. Este poquito le tenemos que hacer clic y me va a decir implementar los métodos abstractos. ¿Por qué me sale este error y por qué me dice eso en el poquito? Porque bueno, interfaz tiene dos métodos y yo al importarlos en esta clase, al implementarlos con implements, le estoy diciendo que voy a usar esos métodos y por eso me sale este error, porque no están aquí adentro de esos métodos. Le estoy diciendo que lo voy a usar, pero no están. Entonces me sale este poquito para yo poder implementar esos métodos. Le hago clic ahí y se generan automáticamente. Pero claro, me sale con un mensaje, se podría decir que de error en cada uno, y yo aquí es donde tengo que programar estos métodos.
para que funcionen y yo pueda agregar a un alumno a mi base de datos y también pueda mostrarlo en un default table model. Entonces voy a borrar eso de aquí, shift fin, borro, voy a crear el método agregar. Antes de empezar necesitamos una conexión, la vamos a crear en esta parte de aquí. Le decimos que connection, control alt barra espaciadora del Java SQL, sn va a ser igual a donde está mi conexión. Mi conexión está en la clase bd conexión, entonces coloco bd conexión punto get conexión, punto y coma al final. Ya está, entonces ya tengo mi conexión. Entonces ya empiezo con el método de agregar dentro de un try catch. La instrucción string entonces pondríamos insert into de mi tabla tb alumno values y ya. En mi MySQL, en mi tabla, tenemos claro que el código es auto increment, por lo tanto no se va a tener que agregar. En cambio nombres, apellido paterno y materno sí. Entonces como no se tiene que agregar, tenemos que decirle que ese campo es auto increment, que se genera solo. Simplemente colocamos null y los demás campos simplemente colocamos interrogante, interrogante, interrogante. Aquí va a ir los nombres, el apellido paterno y el apellido materno. Entonces creo luego el prepare statement. Prepare statement pstm va a ser igual a la conexión punto prepare statement. Ahí está, punto y coma al final. Ahora el prepare statement, a mi objeto pstm le digo que en el primer interrogante, la primera interrogante pertenece a nombres. El nombre es del tipo string, entonces set string, el primero, claro. ¿Y quién va a ser? Va a ser nombre, pero aquí yo no tengo ninguna variable que sea del tipo nombres. ¿Cómo obtengo el nombre? Bueno, con el objeto que he creado aquí, o que mejor dicho me está pidiendo este método, me está pidiendo un objeto del tipo alumno. Entonces le digo alumno.get y aquí está, nombres. Así es como voy a obtener el nombre. El siguiente punto es apellido paterno, también es tipo string, es la segunda interrogante y le digo lo mismo, alumno.get apellido paterno, ap paterno. Siguiente pstm.set string también, es la tercera interrogante, alumno.get apellido materno. Finalmente al objeto pstm.execute update. Si gusto puedo poner un mensaje para que me visualice que se ha agregado. Show message dialog y le digo agregado. Acá otro mensaje para el catch. Y ya está. Entonces este sería mi método de agregar. Ahora haremos el de listar. Acá está. Borramos esta línea. Ya está. Y como los datos que vamos a listar se van a listar justamente en una tabla, necesitamos un default table model. Control barra espaciadora, le doy en enter, le creo un nombre, alumnos, va a ser igual al new default table model. Ya, ahora le voy a agregar las columnas para que sean las cabeceras de esta tabla. MDL, entonces a mi modelo MDL alumnos.add column, y la primera es código, la segunda es nombres, tercera y cuarta apellido,
paterno, apellido materno. Ya está. Ahora empiezo con el try catch. Le digo la instrucción string SQL para yo mostrar todos los datos de mi tabla. Necesito hacer la instrucción select asterisco from de mi tabla tv alumno. Es alumno, alumnos. A ver, es alumnos, ya está. Aquí también necesitamos el prepare statement. Con la conexión que va a permitir la creación del prepare statement. Ahora ese resultado del prepare statement justamente lo voy a guardar en un objeto de la clase resultSet. Controlar barra espaciadora del Java SQL. rs es igual al prepare statement punto execute query. Ahora estos resultados necesito mostrarlos en una tabla, pero para yo mostrarlos en una tabla necesito primero sacarlos del resultSet fila por fila. Así es que necesito una estructura repetitiva, que es el while de resultSet.next. Creo una variable para cada campo, para código, nombres, apellido paterno y materno. Nuevamente, sí, en este while el código es entero. Código será igual al resultSet. Voy a obtener un entero, entonces es get int es la primera columna. Y ahora los nombres, string nombres va a ser igual al resultSet.string, que está en la segunda columna. String ap paterno va a ser igual al resultSet.get string en la tercera columna. Y finalmente el apellido materno va a ser igual al resultSet.get string de la columna 4. Ya, ahora estos datos que estoy sacando los voy a meter en un array para poder mostrarlos luego en el modelo de la tabla. Entonces diríamos object, fila al 91 igual al 123 al 125, punto y coma al final, y le decimos que acá adentro va a estar el código, los nombres ap paterno y ap materno. Finalmente le digo que ese array lo voy a añadir a mi modelo punto add y le doy en el array que está aquí, que es la fila, add row, que es para añadir la fila. Justamente esta fila es así como se llama mi array. Finalmente colocaríamos el mensaje en el catch en caso de que haya algún error. Mensaje null e. Y si me sale un error es porque este método es una función que tiene que retornar algo sí o sí. De lo contrario te muestra un error. ¿Qué es lo que voy a retornar? Pues como quiero mostrar en la tabla estos datos, necesito un default table model. Que en este caso es este de aquí, el mdl alumnos, ese es mi modelo. Entonces aquí return mdl alumnos, punto y coma. Fuera del catch, ¿no? Fuera del catch colocamos ese return y ya está. Guardamos. Y ya con eso estarían mis dos métodos, que son de agregar y de listar. Finalmente tenemos que crear el formulario. Para eso crearíamos un nuevo paquete que se va a llamar GUI, de interfaz gráfica de usuario. Le damos en finalizar
Y aquí en el GeoID damos clic derecho, New, en este caso JFrameForm, para crear el formulario. Le creamos un nombre similar a la tabla, TV alumnos, y ya está. Aquí vamos a añadir 3 labels porque vamos a añadir el código, perdón, los nombres, el apellido paterno y el apellido materno. Para ambos voy a colocar un text field. Esto lo agrando, lo copio simplemente, copio otro, ya está. Entonces el primero le coloco nombres, al segundo apellido paterno y al tercero apellido materno. Al primer text field le coloco por nombre txt nombres, al segundo text field txt ap paterno, el siguiente txt ap materno. Selecciono los tres, clic derecho, propiedades, donde diga el text, clic, borro, enter y luego escape, o bueno, close. Ya está. Voy a agregar un botón, btn agregar, cambio el texto también que se llame agregar, y finalmente añado una tabla, ahí está. La voy a poner un poco más pequeña, acá también esto, ya está. Vamos a ir primero al código, voy a borrar esto de acá también, ya está. Ahora aquí lo primero que tengo que hacer es crear objetos para las clases, para poder manejar las clases. En este caso, como mis métodos están en esta clase, en alumno DAO implement, voy a crear un objeto para esa clase. Entonces le digo alumno DAO implement, control alt barra espaciadora, y le digo, bueno, le voy a poner el mismo nombre, pero en minúscula empieza. Va a ser igual. Y ya está. Ahora también, como yo necesito ingresar datos que son del alumno, están justamente esos datos, yo los puedo agregar con los métodos getter and setter que está en la clase alumno, donde hemos creado nuestros métodos de acceso. En esto, y debemos colocar aquí las variables. Yo tengo que crear un objeto para esta clase, entonces escribo alumno control alt barra espaciadora, hay varios que me aparecen, es el que está en model, y le escribo y creo un objeto del tipo alumno. Voy a colocar el mismo nombre, hacer el mismo, y ya está. Entonces he creado un objeto para acceder a los métodos que he creado en mi clase alumno implements, y otro objeto para poder acceder a los getter and setter y también constructores, si es que fuera el caso, de la clase alumno. Una vez hecho esto, vamos a regresar al diseño, doble clic en el botón agregar, antes que nada tengo que señalizarle yo crear variables para
que esas variables sean iguales a mis cajas de texto, a lo que contengan cada una de las cajas de texto, a los text field. Entonces creo mis variables. String nombres va a ser igual al txt. Acá está nombres.getText. Luego con apellido paterno, ap paterno va a ser igual al txt apellido paterno.getText. Por último, el apellido materno getText. Luego de esto voy a hacer uso de mis métodos de acceso getter and setter. Para esto voy a utilizar el objeto que he creado alumno de la clase alumno, porque ahí es donde yo tengo mis métodos de acceso. Entonces el objeto alumno le digo alumno.set, porque voy a agregarle yo, o voy a escribir ahí datos set. ¿Qué le voy a agregar? En este caso los nombres, set nombres, y entre paréntesis automáticamente se va a agregar la variable que yo he creado aquí, que es nombres, que es la que yo voy a agregar mediante la caja de texto. Siguiente entonces sería alumno.set apellido paterno, y entre paréntesis se coloca automáticamente el apellido paterno, la variable, ¿no? El siguiente es alumno.set apellido materno, y se coloca automáticamente también. Luego de esto voy a utilizar mi método, que es agregar. Ese método se encuentra en esta clase, que es alumno.DAO.implement, en esta clase. Pero yo aquí en el formulario no puedo directamente acceder a esa clase, sino que voy a acceder mediante el objeto que he creado de esa clase. Este objeto se puede llamar igual x, y igual va a funcionar, pero esta vez yo lo voy a dejar con el nombre que le he puesto. Entonces voy a utilizar ese objeto, que es alumno.DAO.implement, y le coloco punto, y me aparecen mis dos métodos que tengo en esa clase, uno que es agregar y el otro que es listar. Los demás métodos son internos ya propios de la clase. Yo solo he creado lo que es agregar y listar alumnos. Entonces voy a utilizar en este caso el que es agregar. Hacemos doble clic y aparece, y automáticamente agarra el objeto alumno que he creado, que ya contiene los nombres, apellido paterno y materno, porque eso es lo que le estoy diciendo con el set, que va a escribir en cada uno de los campos correspondientes, nombres, apellido paterno y materno, las variables que yo tengo aquí, que voy a agregar mediante las cajas de texto. Entonces luego de esto, al utilizar este método ya estaríamos agregando el alumno. Ahora, para mostrar en el table, voy a colocarle un nombre primero, tbl alumnos. Ya. Para mostrar los datos en ese table voy a crear un método, no está creado, le voy a poner por nombre el listar alumnos también. Abro y cierro paréntesis y punto y coma al final. Me aparece error, claro, porque no está creado este método. Lo voy a hacer clic, crear método, le hago clic y el método va a aparecer en la parte inferior. Igual borro esta línea y aquí utilizo el método que yo tengo en la clase. Nuevamente repito que a la clase no se puede acceder directamente, sino que vamos a ir mediante el objeto que hemos creado para la clase, que es alumno.DAO.implement con minúscula, porque es un objeto. Entonces utilizamos primero, vamos a utilizar ese método, pero ¿dónde lo queremos mostrar? En mi tabla. Entonces tbl-alumnos.setModel, y entre paréntesis voy a borrar esto y voy a colocar mi método. Primero el objeto donde está ese método, que es alumno.DAO.implement. Y acá está listar alumnos, que me va a devolver un default table model, que es justamente el modelo que yo voy a mostrar en esta tabla. Le hago doble clic y ya está.
Con esto ya estaría listo mi método y se va a mostrar en el botón agregar. Luego de agregar se va a mostrar automáticamente. Este mismo método lo voy a agregar en la parte superior después de Ini Components. Aquí lo voy a poner listar alumnos. ¿Para qué? Para que cuando yo inicie el formulario automáticamente se muestren los datos que haya en la tabla. En este momento lo voy a ejecutar y bueno, no se va a mostrar nada en la tabla. Ajá. Bueno, falta agregar el driver, es lo que nos dice en esta parte de acá. Ok. Entonces vamos a minimizar esto. Minimizamos lo de acá también. Vamos a ir a librerías YAR. Acá está mi driver. Control C. Y lo vamos a copiar en mi carpeta que he creado, que es BD alumno. Aquí dentro de la aplicación. Lo pegamos. Ya está. Vamos al NetBeans. Y en librerías, como ven, tan solo tenemos el JDK. Vamos a agregarle ahora el de MySQL. Agregar YAR. Buscamos la ruta que está en el escritorio, BD alumno, en la aplicación alumno, y aquí está el driver. Clic y le doy en abrir. Se agrega automáticamente y ahora sí vamos a ejecutar el formulario. Y al momento de ejecutar, lo primero que vemos es que ya en las cabeceras nos aparecen lo que le hemos dicho en el método, que nos agregue el código, nombres, apellido paterno y materno. A ver, vamos a agregar un dato. Ana Claudia Rojas Palomino, no sé. Ya, le damos en agregar y nos dice agregado y automáticamente aparece aquí. Vamos a escribir otro. Omar José Bravo Terry, no sé. Agregar y se muestra automáticamente. Y con esta fila, con esta línea que hemos colocado aquí del método que hemos creado para listar alumnos, en el Ini Components va, al momento de ejecutar el formulario, ya va a mostrar estos campos. Vamos a probar. Y ya están ahí. Y es así como se programaría lo mismo que hemos estado haciendo en anteriores videos, de poder crear una aplicación en Java NetBeans y poder manipular una base de datos en MySQL, en este caso poder agregarlo y listar, pero esta vez con la programación orientada a objetos. Y ya está, pues eso sería todo.